Hola a todos, bienvenidos a este sábado en el que nos hemos llevado todos una muy mala noticia. Una noticia que se veía venir desde hacía tiempo. Y es la lesión de Muriqi, la lesión muscular de Muriqi. Se veía venir desde que los dos partidos internacionales con Kosovo tuvo problemas físicos. En el primero y en el segundo pidió el cambio tras el descanso. Cuando llegó aquí entrenó como si no hubiera pasado nada, pero el cuerpo muchas veces es sabio y al final se acaba rompiendo. Y los isquiotibiales, y lo digo por propia experiencia, por muy propia experiencia, es una lesión muy traicionera y que no se sabe cuánto tiempo de recuperación va a necesitar. En principio vamos a ir a lo más positivo, vamos a pensar que serán 3 o 4 semanas. Yo creo que hasta después del próximo parón que está previsto para el mes de octubre no vamos a poder volver a ver a Muriqi jugando en el Mallorca. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer para sustituir a Muriqi? Tenemos a Abdón, tenemos a Larin, incluso tenemos a Marc Domenech. Vamos a hablar de la sustitución de Muriqui, vamos a hablar de la huelga de futbolistas, vamos a hablar del balance de esos 6 primeros partidos del Mallorca y vamos a analizar un poquito también lo que han sido estas primeras jornadas en Primera División con Ramón Perpiñá, así que no perdemos más tiempo porque ya nos está esperando. Bienvenidos, empezamos. Ya estamos con Ramón Perpiñá. Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ramón. Te vemos y te vemos perfecto, así que toquemos madera y que la cosa siga así. Vamos a ver, hay muchos temas de los que hablar. Vamos por el último, cronológicamente hablando, que ha sido la lesión de Muriqi. Una lesión, yo lo he dicho en la introducción, yo la verdad es que me la veía venir. Ya me extrañó que jugara el último partido, pero me la veía venir. Después de estar sometido ante Kosovo a 2 situaciones ya límite, en el primer partido molestias, en el segundo tuvo que ser retirado ante el descanso, era evidentemente cuestión de tiempo que un jugador de su musculatura, un jugador de su corpulencia, de su envergadura, acabara sufriendo una lesión muscular como se ha sido, ¿no? Sí, y bueno, me preocupa mucho porque yo siempre he pensado que lo que distingue el Mallorca de los otros equipos de la zona baja es esa columna vertebral que tiene, que es Drake, Raillo, Samu Costa y Muriqui. Que pase lo que pase, tienen un nivel altísimo y, bueno, es decir, son los puntales. Después ya se van incorporando los demás, pero esta columna vertebral es importantísima. Y Muriqui podemos pensar que está mal, que no hace nada, que es muy torpe, pero su área de influencia es brutal. El equipo contrario está Su área de absolutamente... influencia, Ramón, perdona que te interrumpa, porque muchas veces tendemos a pensar que el área de influencia en la que hablas se reduce al juego de ataque, y no es así. Muriqui es un No, jugador absolutamente capital en el juego defensivo del Mallorca. En todas las acciones de estrategia, Muriqui es un verdadero Valladar. El Mallorca no es que pierda un jugador clave en ataque, es que pierde un jugador absolutamente clave en defensa. sí, es así. Además, es el miedo que tienen que cualquier centro te lo puede rematar. Claro. Que no lo hace, que no está en forma, bueno, pero está allí. Y ahora nos volvemos a encontrar con la misma situación que el año pasado, a ver cómo lo arreglamos. El año pasado Aguirre lo solventó jugando muchos partidos con Larín y con Prats y más o menos funcionó. Oye, sin hacer nada del otro mundo, más o menos funcionó, porque se ha criticado mucho a Larín, pero en este tramo de temporada ha metido 2 goles muy importantes en Palma, con el Sevilla y con el Celta. Y en la Copa, que no se le ha dado el mérito que para mí se tenía que haber dado, las eliminatorias menores,
en Burgos, especialmente en Tenerife, aquí con el Girona marcó el primer gol, fue muy importante Larín. Y también Prats, porque Prats jugó, y yo veo, y Prats jugó en esa posición de segundo punta, que por ejemplo ahora ya Arrasate ya ha dicho que es su posición. O sea, yo no creo que Prats juegue contra el Betis de delantero centro. Si juega, jugará con Larín. No creo que Prats juegue él solo. Y puede ser que jueguen porque si te fijas, mucho hablar de que había que cambiar el sistema, mucho hablar de que había que cambiar la forma de jugar, mucha historia. La clave del Mallorca sigue siendo que nos han marcado solo 4 goles. Claro. No la clave del Mallorca, Ramón. La clave de cualquier equipo de primera división, sea el que sea, no español, de cualquier liga, la clave siempre es ser un equipo fiable defensivamente. Yo siempre pongo el ejemplo de la España campeona del mundo del 2010. Se habla mucho de aquella España, de Xavi Alonso, de Xavi, de Iniesta, de todos los futbolistas de enorme calidad que tenía aquel equipo, que eso es indiscutible que los tenía, pero la clave fue que España en todas las eliminatorias, en octavos, en cuartos, en semifinales y en la final, no encajó ni un solo gol, portería a cero. Y desde la portería a cero es desde donde tú construyes un proyecto sólido. Y yo en estos 6 partidos, luego lo hablaremos, porque ahora estamos hablando de Muriqui, yo en estos 6 partidos lo más destacable es lo bien que ha defendido el Mallorca. Sí, seguimos teniendo fiabilidad defensiva. Que yo tenía miedo que jugando con 2 centrales. Ha habido un partido que yo creo que se vio muy claro el problema de jugar con 2 centrales, que fue el partido con el Villarreal. Ya pasaba en segunda división con Vicente Moreno, que cuando el contrario nos jugaba con 2 puntas, Baldwin y Raillo sufrían mucho. Y el día del Villarreal sufrieron muchísimo. Y el Mallorca no creaba juego desde atrás, dada la inseguridad que les ocasionaba a los 2 delanteros, a Yoce y Barry, que estaban allí, había que marcar, y suponía que era un 1 contra 1 cada vez. Y yo creo que fue la clave del partido porque Baena se descolgaba y Antonio Sánchez, que lo ha hecho muy bien, no sabía si bajar o no, por no dejar solos a Muriqui y a Rey. Y fue la clave, sobre todo la primera parte, que nos dieron un baño, que constantemente la llegada de Baena. Y esto lo rectificó Arrasate. Y lo rectificó con mucha experiencia y muy listo, pues poniendo un falso central, que prácticamente hizo que jugáramos con 5 defensas, incluso 6 contra la Real, porque es Mascarell y con la ayuda de Mar de Samu Costa. Y no hay nada que decir. Además, el planteamiento de Arrasate, si te fijas, es muy parecido al de Aguirre, con 2 falsos interiores, o sea, no falsos interiores, falsos extremos, quiero decir, que eran Darder y Robert Navarro, muy parecido a como jugó durante la Copa con Antonio Sánchez y Dani Rodríguez, y, y con 2 puntas que más que crear peligro, lo que hacían era que dificultaba mucho de creación del rival, que es Larín, que al menos nosotros podemos tener de manía todo lo que quieras, pero los contrarios tienen que estar pendientes de él. Y Prats, que crearon muchos problemas. Que no son muy efectivos, seguro, pero molestaron mucho a la defensa de la Real Sociedad. Entonces, veo que el equipo va con el camino de no encajar y me da tranquilidad que hay 3 o 4 equipos peores. Después ya veremos si el proyecto se va haciendo cada vez mejor, si por ejemplo Darder hace otros partidos como el del martes pasado, que si te fijas, y lo hablamos todo el año pasado, Darder tiene que jugar como jugaba Ibagaza. ¿Qué pasó? El lateral de la Real, que era un central reconvertido, el Ustondo, no salía buscando. Y Darder siempre tenía una posición de superioridad, creaba una superioridad al Mallorca en el centro del campo
y él tenía posibilidades de jugar. Esto no lo hizo ni un solo partido el año pasado. Y no es que Arrasate, no es que Aguirre, era él que se quedaba parado. En cambio, el día de la Real participó. Y no estaba parado en la izquierda, sino que buscaba la pelota. Y siempre suponía una superioridad del Mallorca en el centro del campo. Si a esto añades que Robert Navarro juega de la misma manera, pues en realidad el Mallorca tenía un cuadrado en el centro del campo, que eran Mascaré y Samu Costa, y los dos interiores, que siempre tenían superioridad. Y esto te dio que no tuvimos apenas ocasiones en contra, y que creo que hoy he visto, por ejemplo, el Valladolid Real Sociedad. Yo veo el Mallorca mucho más equipo que el Valladolid, mucho más equipo que el Valladolid. He visto después el partido por la tarde, Osasuna y Las Palmas. También me parece que el Mallorca está muy superior a Las Palmas, muy superior. Al nivel de Osasuna. Y después he visto el partido de Girona con el Valencia. Y el Valencia me ha parecido muy flojito, ¿eh? Ha ganado dos autogoles del mismo jugador, además, por desgracia, de Girona, pero muy flojo el Valencia. No ha hecho nada. Ha aguantado y... Sí, lo que pasa es que el Valencia, es verdad, Ramón, lo que dices. El Valencia ganará partidos en su casa y le será suficiente. Pero el Valencia, yo creo que tiene un buen entrenador, que es Rubén Baraja, Sí, es un sí. muy buen entrenador. Tiene un estadio muy fiel, porque hoy había 40.000 personas en Mestalla viendo el Valencia-Girona. Y luego, si tú analizas la plantilla del Valencia, hay futbolistas de mucho nivel, de muchísimo nivel. Mamardashvili es de los mejores porteros de primera división. En defensa, Tárrega el año pasado hizo un temporadón espectacular con el Valladolid, a su lado Mosquera. En el centro del campo, Sí, sí. esta pareja Pepelu Javi Guerra es espectacular. Arriba tienen a Hugo Duro. Y yo creo que tienen Javi López, que es un jugador que está subiendo muy bien. Rioja, un futbolista con mucha experiencia en primera división. Yo creo que el Valencia no va a estar abajo. Va a estar, a ver, no va a estar arriba, pero va a estar en la zona media. Por ahí se va a mover. Porque insisto, seguro que en la segunda vuelta esos futbolistas jóvenes que acaban de llegar sumarán. Y estos que te he dicho son jugadores ya contrastados. Estos futbolistas que te he dicho yo, fíjate, Mamardashvili, Tárrega, Mosquera. Seguro que me dejo alguno porque ahora estoy hablando de memoria. Pepelu, Javi Guerra, Hugo Duro, cualquiera de estos sería indiscutible en el Mallorca. Cualquiera de estos. Son futbolistas de muy alto nivel. Sí, pero yo creo que el Valencia va a tener un problema, que es que no puede jugar el Valencia precisamente por ser el Valencia. En su casa no puede jugar atrás. Atrás tiene una pareja de dos centrales jóvenes buenísima, dos medios centros muy buenos, pero yo creo que arriba tendrá problemas. Tendrá problemas porque, bueno, o no, porque el año pasado se decidió a jugar con dos extremos y con Diego de media punta, cosa que no hace este año, pero siempre ha tenido un delantero extranjero, fuera Guedes, fuera Yarenchum, este año no lo tiene. Y es que no ha atacado para nada. Pero es lo que tú dices, tiene una base consolidada y es un equipo de estar entre el 10, Sí, entre el 10, yendo el 10 y bien, el 12, pero, yendo pero bien sin problema. entre el 8 y el 12. Fíjate otro equipo que ha empezado como un cohete, que es el Alavés de García Plaza. El Alavés ha empezado como un cohete. El Alavés, estos puntos que tiene ya el Alavés son puntos que valen su precio en oro, ¿eh? Sí, el Alavés, a ver, ha tenido una suerte inmensa del partido de la Real, que la regla la temporada. Poder pillar un partido fuera a casa, que virtualmente lo tienes que perder, y que juegas con 10, que el contrario juega con 10 prácticamente todo el partido, y lo aprovecha. Porque si el Alavés no hubiera aprovechado este partido, tampoco ha hecho tanta cosa. Este año el calendario va a ser muy, muy engañoso, porque por ejemplo el Valencia ha jugado contra todos los equipos grandes, y el Alavés no ha jugado contra ningún equipo grande. Sí, pero ya tiene muchos puntos el Alavés. Esos puntos ya están Pero sumados. ha ganado sus Claro, partidos. están sumados.
Ya lo tiene. Sí, pero el Alavés que está haciendo un campañón tiene 10 puntos. El Mallorca que no acaba de hacer todavía, no acaba de lanzarse, ni acaba de... Mallorca está cumpliendo, no es que Muy esté bien, pero el haciendo... Mallorca, pero Ramón, el Mallorca con 7 puntos, el Mallorca está muy bien situado. Muy bien, perdón, con 8 puntos, está muy bien situado. Con 8 puntos, Mallorca está muy bien situado. El Mallorca, yo creo que está en las expectativas más o menos esperadas. Yo creo que está incluso un poquito más arriba. Sí, sí, Yo creo que está un poquito más arriba, porque era difícil el inicio y no has visto que el equipo juegue muy bien, pero sí que es sólido. sí, sí. Es decir, el Mallorca, yo no he visto ningún partido del Mallorca, quitando el del Leganés, que me gustara su juego, pero es muy sólido, porque el día Real no hizo apenas nada destacable, pero una solidez brutal que no permitió hacer nada a la Real. En el partido del Leganés parecía uno de esos partidos de la época de García Plaza en segunda, que el Mallorca era muy superior al contrario. Y claro, y cuidado que no pase algo que pensábamos que no pasaría, que vuelvan a quedar descolgados algunos equipos. Porque yo creo que Las Palmas, Leganés y Valladolid tienen todos los números. Bueno, a ver, Valladolid tiene 5 puntos ya. Tiene 5 puntos. El Leganés tiene 5 puntos. Para mí el Valladolid, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo los tres que han ascendido ya dije que para mí eran los tres principales candidatos. Lo que pasa es que yo creo que el Leganés ha fichado muy bien. En la última semana de fichajes ha fichado muy bien. Se tienen que adaptar luego estos jugadores y tienen que dar resultado porque una cosa son los nombres y otra cosa es la realidad. El Español ha acabado fichando muy bien, muy bien. Y algún fichaje el Español que me está encantando. El Valladolid yo creo que es el que tiene la plantilla más justita, pero es lo que decimos siempre, no es quien tenga el peor equipo, es quien lo haga peor. Las Palmas ha perdido en Pamplona, pero Las Palmas ha jugado un buen partido. Las Palmas está jugando bien a fútbol, no le responden los resultados, pero está jugando bien a fútbol. Yo creo que este año el descenso va a estar mucho más caro de lo que ha estado en años precedentes. No va a ser como el año pasado, que se descolgaron enseguida la Almería y el Granada y ahí estuvieron toda la liga. Yo este año veo la cosa, porque claro, el que ahora mismo quizá está sacando, Las Palmas es colista, pero el que está sacando peores resultados es el Getafe. Pero yo un equipo de Bordalas a mí me merece mucha confianza, mucha. Tarde o temprano el Getafe sacará resultados. Vi el partido Betis-Getafe y ya me gustaría que el Mallorca hiciera el partido que hizo el Getafe en Sevilla. Porque no tiene nada el Getafe. Delante no tiene nada. Pero la intensidad que ponen es tremenda, es tremenda. Y si no llega a ver el penalti, que fue una de esas manos desgraciadas que se pitan ahora, yo no sé si el Betis hubiera... Porque además, a medida que va avanzando el partido, te desquicia el Getafe. Y llegaba un momento de ese gol de córner, que al final lo marcó, pero si el Betis no hubiera marcado, y el Getafe, a ver, es muy feo su fútbol, es incluso muy antipático, juegan al límite del reglamento, cada vez que se dejan la pierna, cada vez que un jugador entra al contrario, deja la pierna. Si el árbitro pita falta, pues ha parado el partido. Ya, Si no ya. pita falta, ya hay un rifirrafe. Sí, sí. Y no veo al Getafe, no tiene nada, porque el único delantero que tienen es Mayoral y está lesionado después de estar 6 meses sin jugar. Sí, sí. Vete a saber cómo jugará. El, tienen un Álvaro, el jugador del Castilla que juega algunos partidos en el Madrid, es lo único que les queda. En teoría, fuera otro equipo, yo diría que es el principal candidato a descender. Pero tú lo ves y es dificilísimo ganarles. Muy complicado, muy complicado. Yo creo que Las Palmas, Valladolid, yo creo que entre Las Palmas, Valladolid y Leganés, ahí vamos a tener a dos. Yo creo que por ahí van los tiros. Y la tercera plaza, a ver. Está el caso del Sevilla. Está el caso del Sevilla que vamos a ver a nivel extradeportivo qué es lo que pasa. Es otro equipo que quiero ver qué es lo que pasa
cuando vayan avanzando las jornadas. Bueno, el Sevilla es que ha perdido. No solo hay. A ver, aquí vivimos hace muchos años con la época de Classen, el daño que hace que haya una guerra institucional Sí, entre sí. directiva y el Sevilla tiene todos los números para deshacerse. Y deshacerse supone descender. Porque además el Sevilla tiene un equipito al lado de lo que tenía todos estos últimos años. Ha perdido a Ocampos, ha perdido a Inesiri, ha perdido a Sergio Ramos, que al menos le daba tranquilidad atrás. El día del partido del Alavés fue vamos, de feria, una escopeta de feria la defensa del Sevilla. Horrorosa. Quique Sala, que es un jugador que yo creo que en el Mallorca no solo partido. Pedrosa, que sí que juega bien ofensivamente, pero es muy débil defendiendo. Jugó, ¿cómo se llama? Thiou, nunca lo sé pronunciar. El, el, el Sí, morenito que viene del Bayern Múnich, pero sí, sí, buen futbolista. Y Luque Bacchio en el otro, buen futbolista. Arriba Isaac Romero no ha tenido la proyección que parecía que podía tener sin del el año lo pasado. nota muchísimo. Entonces, claro, el Sevilla es uno de los equipos que va a estar abajo. Y a ver qué va a pasar. Yo creo que sí. Porque Yo al Mallorca, yo lo descarto de estar abajo, sinceramente, lo descarto. Yo creo que el Mallorca se va a mover en la zona, más o menos por donde está, es por donde se va a mover toda la temporada. Yo creo que la liga, tal y como está montada, es muy complicado que un equipo que no sea uno de los grandes pegue un salto, pero bueno, ha habido casos en los que ha sucedido, es por lo que yo creo que debe luchar el Mallorca, pero yo veo una temporada bastante tranquila en todos los sentidos. Ramón, vamos a ver. pero yo Tema veo, espinoso. pero yo veo, Sí, sí, sí. yo veo y lo veíamos el día 30 de agosto, que es una pena que no hayan fichado. Es que no han vuelto a fichar ningún extremo. O sí, si el portugués acaba pudiendo ser un jugador válido. Pero Robert Navarro no es extremo, ni lo ha sido nunca. Es un media punta que puede jugar por banda, pero es un media punta. Incluso su físico es de media punta. Es un hombre fuerte que recupera muchas pelotas. No es el. Falta al Mallorca capacidad creativa. Es lo que nos falta si no tendríamos un gran equipo. Y no han fichado nada, nada. Porque Robert Navarro ya sabemos que viene por un año, que va muy bien, pero no es un extremo. Bueno, Ramón, yo creo, Si mira, Cicinho, yo creo que simplemente con dos jugadores de los que ha traído el Mallorca, el equipo mejora exponencialmente con respecto al año pasado. Es verdad que se perdió a Rajkovic, pero los dos porteros que hay son de plenas garantías. Es verdad que se ha perdido Gio, que creo que es una baja importante, pero bueno, yo creo que con Maffeo en condiciones se le puede sustituir bien y Antonio Sánchez ha rendido muy bien. Pero lo que creo que estarás de acuerdo conmigo es en que Mójica mejora muchísimo a Jaume Costa y a Lato, no mucho, muchísimo. muchísimo, muchísimo, Sí, sí. y en que Robert Navarro mejora muchísimo a Llabrés o a Radonji, que eran los extremos del año pasado. Ya simplemente con estos dos jugadores, más Pero toda si tú la ves, columna vertebral del año lo que te pasado, el quiero Mallorca decir, tiene mucho mejor equipo que el año pasado. pero, pero si tú ves el partido del Mallorca Real Sociedad, el Mallorca, la segunda parte, llega a tener alguien creativo. No digo Rodri, porque a mí Rodri, ¿qué quieres que te diga? Pero alguien creativo, un Xori Castro como teníamos en otra época, incluso un Jonás, que ganaran metros en cada contra, es que no hicimos ni una sola contra. El día de la Real Sociedad, que teníamos toda la segunda parte para hacer contraataques, no hicimos ni uno. Bueno, es que el Y es porque fútbol, falta capacidad creativa. claro, es que viendo los partidos del resto de equipos, la mayoría es esto, ¿eh? El nivel es muy bajo, salvo los que No, están arriba, sí, sí, los sí. seis están arriba, el nivel es muy bajo y es lo que ves.
si marcas un gol, es complicado no ganar o empatar el partido. Cada vez es más complicado porque, insisto, el nivel es muy bajo. Por eso, teniendo en cuenta que el nivel de la categoría es bastante bajo, yo creo que el Mallorca, yo sinceramente no le veo ningún problema esta temporada. ¿Me puedo equivocar? Espero que no, pero no le veo ningún problema. No, Ramón, yo tampoco. sí. Yo veo, yo lo que tenía miedo era que perder la solidez defensiva. Y sigo teniendo miedo solamente de una cosa. Es la única cosa que tengo miedo, que creo que sería clave, que Raillo no se lesione. Bueno, eso sí. Esa Pero no variante, tengo... no, esa variante. Lo que pasa es que Copete, a mí el otro día me gustó jugando en defensa de 4, ¿eh? A mí Copete me gustó. Hombre, a ver, yo creo que otro central hubiera venido muy bien. Porque está muy Aquí, claro que Van der Heyden no cuenta. Claro, estamos hablando de 3 jugadores para 2 puestos y 2 de ellos ya con cierta edad. Valgen a punto de cumplir 29 años, Raillo ya ha superado la treintena, es verdad que Copete es joven, pero bueno, a mí me hubiera venido bien otro central. Quizás incluso, te voy a decir, con la temporada que está haciendo David López en el Burgos, quizás haber mantenido a David López en la plantilla. Pero bueno, también es cierto que en el mercado de enero se puede fichar un central, que incluso el Mallorca podría ir ahora al mercado de jugadores libres, fichar un central, porque tiene una ficha disponible. Es un riesgo que se ha corrido. Pero bueno, si todo va bien y no hay una lesión importante de Raillo, yo creo que por ahí el Mallorca lo puede solventar bastante bien. Insisto, yo al Mallorca lo veo en una zona tranquila, en esta posición más o menos en la que está ahora, creo que será por donde se va a estar moviendo toda la temporada. Pero Ramón, a ver, tema huelga futbolistas. Yo les doy la razón. Y lo acabamos de comprobar en el caso de Muriqi. O sea, Muriqi se lesiona porque Muriqi está obligado. Claro, el caso de Muriqi es muy peculiar. Muriqui para Kosovo es un símbolo, no es un jugador, es un símbolo. Y cuando Muriqi va a Kosovo, Muriqi es consciente de que es un símbolo, con lo cual Muriqi va a ir a arriesgar siempre con Kosovo y me parece que es humano y que es entendible porque es la selección de su país y porque está muy identificado por todo lo que representa Kosovo. Yo eso lo entiendo. Pero esto al Mallorca ya le ha costado una lesión de 3 meses y yo creo que la lesión de ahora es la consecuencia de esos 2 partidos con Kosovo, ante Rumanía y ante Chipre en este último parón. Yo creo, Ramón, que los jugadores tienen razón. Yo creo que es evidente que son muchísimos partidos, demasiados partidos. Lo que pasa es que yo creo que los jugadores tienen que ser conscientes también de que este es un esfuerzo que tiene que ser compartido. Es decir, me parece bien que se quiten partidos, de hecho yo creo que sobran, pero también los jugadores deben adecuar su salario al hecho de que se jueguen menos partidos. Yo creo que el fútbol, no sé cómo lo ves tú, está hiperdimensionado en todos los niveles, absolutamente en todos. Cada vez hay más gente que vive del fútbol y yo creo que esta es una tarta con los pedazos ya contaditos. Yo el tema, a ver, yo veo, ¿cómo te diría? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros empezamos a ver fútbol? La Copa de Uf, Europa eran eliminatorias. era el campeón, solo iba el campeón, El el campeón, campeón y eliminatorias, con lo cual efectivamente. no había ningún problema de calendario ni nada. Y así todo, había problemas tremendos cada vez que había un mundial o una Eurocopa. La Copa eran eliminatorias desde el primer día Sí, sí, y no con todos los equipos del mundo, como es ahora, equipos de tercera federación y todas sí, estas sí. historias. Si quieren sacar tanto dinero, yo creo que los jugadores tienen toda la razón y creo que los mismos, pero es muy difícil que haya un acuerdo porque los intereses son muy dispares. Porque ahora yo creo que hay un tema que va a ser muy importante, que es lo que va a pasar con el Manchester City. Que a partir de, si de verdad al Manchester City lo apartan o lo expulsan de la liga inglesa, yo creo que va a haber un auténtico terremoto en el mundo del fútbol y no sé qué va a pasar. Sí, lo que pasa, Porque a Ramón, partir, es que aquí es un agravio comparativo. Vamos a ver, yo entiendo que el Manchester City
ha vulnerado la reglamentación, pero con todos los respetos, lo que se le está permitiendo al Barcelona, claro, es que esto, el caso de Enrique Negreira, Claro, es que yo voy por ahí. Yo voy por claro, ahí. A ver, a mí me pueden contar lo que quieran. ¿Tú te acuerdas del Dinamo de Bucarest, que tenía siempre el máximo goleador de Europa? uh-huh, Georgescu, el que fuera, porque era el equipo del gobierno de Rumanía uh-huh. en aquella época. Es lo que hacen el Madrid y el Barcelona. Es una indignidad. Tú que eres del Atlético de Madrid, sois unos auténticos sufridores. No hay derecho la falta de igualdad que hay en el fútbol español, porque han decidido que estos equipos tengan esa ventaja, que la han tenido siempre. Te voy a contar una anécdota que he vivido yo del fútbol rumano, del Steaua de Bucarest. El Dinamo de Bucarest es el equipo del ejército y el Steaua es el equipo de la policía. O al revés, no me acuerdo, pero uno es el de la policía y otro es el del ejército. Hace muchos años, al final de la década de los 80, nos fuimos de viaje para seguir al Voley Palma en Bucarest. Para jugar un partido de voleibol de la Copa de Europa contra el Steaua de Bucarest. Tú llegabas a Bucarest en aquella época y era como si te metieras en la máquina del tiempo y retrocedieras 50 años, pero directamente 50 años. Había una sola discoteca en Bucarest, una. Esa discoteca abría los sábados de 10 a 12 de la noche, no habría más. Solo los sábados de 10 a 12 de la noche y solo se podía pagar en dólares, nada más. Nosotros fuimos a esa discoteca porque nos coincidió en sábado. Nosotros llevábamos dólares porque veníamos de España y llevábamos divisas. ¿Sabes quién estaba? Estoy viendo, ahora mismo estoy visualizando aquella pista de baile, pequeñita, muy pequeñita. ¿Sabes quién estaba en esa discoteca? ¿Te acuerdas de dos delanteros centro del Steaua de Bucarest, Lakatos y Piturka? ¿Te acuerdas de Sí, sí, ellos? sí, sí. Pues Lakatos y Claro. Piturka estaban aquel sábado por la noche. Yo no sé si el Steaua había jugado el sábado o jugaba el domingo, yo creo que eso les daba igual, pero estaban el sábado por la noche a las 10:30, a las 11 de la noche, porque insisto, a las 12 cerraba la discoteca, solo habría 2 horas en esa discoteca de Bucarest. Y te confirmo yo, porque lo he visto, que efectivamente tanto el Steaua como el Dinamo, que eran equipos adscritos al organigrama gubernamental, tenían todos los privilegios del mundo. Y en aquella época, efectivamente, Dudu Georgescu, el delantero centro del que tú hablas, fue bota de oro porque se manipulaban las estadísticas y si en el último partido el Dinamo de Bucarest tenía que marcar 5 goles y los 5 los tenía que marcar Dudu Georgescu, los marcaba y al final era bota de oro. Nos marcaba, Y los marcaba. nos marcaba, nos marcaba. No, yo pienso que está pasando esto de otra manera, con un apoyo brutal de la Liga de Fútbol Profesional que ha desvirtuado por completo la liga. Es casi imposible que el Valencia pueda ganar una liga, es casi imposible que la Real Sociedad pueda ganar una liga, que el Posible. Bilbao pueda ganar una liga, y alguna vez, cada 10 años, ganará el Atlético de Madrid, porque se le van a juntar todos los santos, y porque es tremendamente competitivo. Y no hay derecho a lo que está pasando. Pero esto tiene que ver con la huelga de los futbolistas, porque, claro, ¿qué pasa? Tienen que hacer dinero, tienen que hacer dinero y tienen que hacer dinero. Y tienen que fichar más. Para mí es escandaloso que el Madrid haya fichado a Mbappé. O no lo puede fichar. Pues no lo sé si puede. Pero yo tengo muchas dudas de que puede. Y tengo muchísimas dudas que Figo, por ejemplo, fuera un fichaje legal. Ya. Y no es un tema de política, es un tema de que le dan todas las facilidades en todos los sitios para que tenga el dinero que tenga que tener y tenga Efectivamente. todas las recalificaciones y tenga todo lo que tiene que tener. Ramón, si Entonces, ya partimos de la ilegalidad o de la alegalidad de que en 1992, cuando se constituyeron las sociedades anónimas deportivas, se permitiera que 4 clubes no lo fueran, Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna, ya partimos de una situación de clara desventaja con respecto al resto. claro, claro, esto, estamos hablando de España, pero en el resto de países
qué equipos se están haciendo con el mando de de alguna manera, los equipos de Estado, a lo que incluyo al Bayern Múnich, porque no es un equipo de Estado, diríamos al modo de los árabes, pero las empresas que apoyan al Bayern Múnich, Adidas y Bayern, ya me dirás tú, si no cambia toda la diferencia con respecto al resto de equipos. Entonces, por eso que pasa lo que pasa. No hay igualdad. Y como no hay igualdad, a mí me pareció de risa que pobre hombre no tiene la culpa las manifestaciones de este americano de Kerr referente al fútbol y comparándolo con el baloncesto. No tiene nada que ver. No. La diferencia, no hay igualdad ni en broma. En la época que había igualdad, pues el Valencia ganaba la Copa, el Mallorca ganó la Copa, era normal que el Bilbao ganara la Copa. No la Copa, la Liga, Ramón, la Liga. La Liga, pero la Copa sobre todo, que es la que te manifiesta que es lo más fácil. O sea, el Valencia tenía al mejor jugador del mundo en aquel momento, Kempes. El Valencia podía tener al mejor jugador. Ahora no. Ramón, Ahora no. del año, Puede ser desde, Ramón, desde el año 81 hasta el año 84 se encadenaron 4 ligas seguidas, 4, 2 ganadas por la Real Sociedad, 2 ganadas por el Atleti de Bilbao. Con Ormaechea las de la Real Sociedad, con Javier Clemente las del Atleti de Bilbao. 4 años seguidos, sin que Real Madrid y Barcelona fueran campeones de liga. Esto ahora sería absolutamente impensable. Como dices tú, se puede colar el Atlético de Madrid una vez cada 10 años porque los otros dos lo hacen muy mal o tienen una mala temporada o simplemente porque hay que guardar un poquito las apariencias. Pero esta liga escocesa que tenemos en España con Madrid y Barcelona y con todo lo que ha consentido Tebas, la verdad es que es lamentable. Tú comparas los límites salariales y ves que es absolutamente imposible competir en igualdad de condiciones. Absolutamente imposible. Bueno, el motivo es muy fácil. Si tú te acuerdas, hace años, había presidentes, el del Tenerife, que no me acuerdo cómo se llamaba, el de Pérez. ¿Te acuerdas Sí, de el que de la lleva la barbita, barba? sí, sí, sí. Lendoiro, que su batalla era esta. Y todo el lío que había de las teles, que cada verano el primer partido había la amenaza de suspender por ir a un operador o otro Sí, sí, operador. sí, sí. ¿Qué ha pasado? El rodillo del Madrid y el Barcelona. Claro. El rodillo de Tebas. El esfuerzo del Lendoiro, y no me acuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Pérez, el del Sí, Tenerife, sí, sí, sí. que era una batalla continua cada año, o bien por Canal Plus, o bien por el operador nuevo que llegara. Pero para repartir el dinero. Y claro, ahora de esta manera es que no hay ninguna posibilidad. Y claro, que tiene que el aumento de partidos es lo que les permite además toda esta historia, porque toda esa gran cantidad de partidos es para defender al Madrid y al Barcelona, No, que para puedan defender. jugar en Europa. Claro, para Los defender. demás, los demás jugarían un número de partidos, 40 partidos al año, ya está. Sí, pero es que este año, fíjate que este año tenemos, cuando acaba la temporada, tenemos el Mundial de Clubes, que este es otro invento. Este es otro invento de la FIFA, el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos. Luego tenemos la Nations League, que a mí me parece un bodrio que no sé a qué viene. Tenemos la Eurocopa. Fíjate que yo, mira, me voy a marchar al año 80. En el año 80, lo digo para hacernos una idea de lo que era el fútbol antes y lo que es ahora. En el año 80, España juega la Eurocopa en Italia. La fase final de la Eurocopa en Italia. La Eurocopa la juegan 8 equipos. 8 equipos. 2 grupos de 4, semifinales y finales. España cae eliminada en la primera fase ante Italia y ante Bélgica. Y ahí está. No hay más. La final la juegan Alemania y Bélgica. Gana Alemania, el debut de Schuster. Pero la juegan 8 equipos. La fase final de la Eurocopa. El Mundial de Argentina, el 78,
porque el 82 ya hay una ampliación a 32 equipos, a 24 equipos, perdón, pero el Mundial de Argentina lo juegan 16 selecciones, 16, 4 grupos de 4 equipos, una fase final y la final, y ya está, y ya está. La Copa de Europa, como dices tú, solo la jugaba el campeón, directamente eliminatorias, directamente. La Recopa la jugaba el campeón de Copa y la Copa de la UEFA la jugaban segundo, tercer y cuarto clasificado. No había más, no había más. Luego surgió la Intertoto, que al final fue un bodrio que se desestimó. Se suprimió la Supercopa, yo creo que un error, porque no entiendo por qué se suprimió la Recopa, perdón, la Recopa de Europa, que era un torneo que daba brillo a la Copa en cada país. Apareció la Europa League, se desapareció también la Copa de la UEFA. Ahora tenemos la Europa League, tenemos el segundo torneo ya no me acuerdo de cómo se llama el segundo torneo, el que es paralelo a la Europa League, que juegan por debajo. Es decir, que tenemos ahora mismo tenemos 3 competiciones diferentes en Europa, 3 competiciones diferentes. Luego tenemos el Mundial cada vez con más selecciones, la Eurocopa cada vez con más selecciones, la Nations League para los años impares, que es absolutamente ridículo, y por si faltara algo, el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental. Es una auténtica locura, una locura. Sí, no, y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas, durante muchos años, el jugador español que más partidos había jugado en la selección era Iríbar? 49. Y jugó 49. 49 partidos, Iríbar, sí. Ahora un reserva llega a los 100. No, es que no vamos a tardar mucho ya en ver a un jugador que supere los 200 partidos. No falta mucho ya. Por eso te estoy diciendo, ese es el ejemplo más claro. Y no se puede. También hay una cosa, que los clubs tendrían que escoger, por ejemplo, el caso más claro es la Real Sociedad. La Real Sociedad compite en la Copa, compite en Europa y compite en la Liga. Y acaba fundido cada año. Fundido, sí, sí. Tendrán que escoger un poco las competiciones. No quedará más remedio. Bueno, no quedará más. ¿Tú crees que esta huelga va a significar algo? Si hay huelga, ¿crees que se va a conseguir algo? Nada, es una comedia. Una comedia. Mover, ¿cómo se dice? Mover la foto para que no se mueva nada. Porque los mismos jugadores no creen en eso. Los jugadores al final ganan una fortuna y les da bien igual. Al fin y al cabo, si se lesionan y no pueden jugar, pues no juegan, pero cobran. Y por mucho que haya salido Ancelotti diciendo para mí una bobada gorda, que los jugadores se bajarían el sueldo, no me lo creo, bueno, ni en broma. Sí, lo que pasa, Ramón, es que al final tenemos ya consecuencias para los aficionados. Ver el fútbol cada vez es más caro. Ya es un artículo de lujo ver los partidos de fútbol. Y eso se irá incrementando, porque es evidente que las plataformas no le dan, no consiguen la rentabilidad que pagan por los derechos de los equipos. Ya están entrando gigantes tecnológicos como Amazon, como Apple, incluso puede entrar el día de mañana Netflix o Disney o quien sea, porque están buscando alternativas. Pero al final, lo que cuesta el fútbol, con los ingresos que genera el fútbol, esa descompensación no va a tardar en hacerse absolutamente evidente, y a partir de ahí será cuando sea necesario remodelar todo esto de arriba abajo y darle la dimensión auténtica que toca. No, es que yo creo que pasará. Claro que pasará. Y incluso pasará otra cosa, que es que ligas tradicionales, a lo mejor la española, dejarán de ser las ligas más importantes. Porque yo creo que tardará lo que tarde, pero las ligas de los países árabes a lo mejor pueden llegar a ser, alguna puede llegar a ser importante. Hasta que se cansen los árabes. Hasta que se cansen, Ramón, hasta que se cansen. Esto es una liga artificial. Hasta que se cansen los jeques y ya está. Es tan artificial. El fútbol al final es artificial. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. El Villarreal. El Villarreal es un equipo artificial.
100% artificial. El Villarreal está donde está por la familia Roch. El día que la familia Roch abandone al Villarreal, el Villarreal se desinflará porque el Villarreal como ciudad no tiene capacidad para estar donde está ahora. Otro ejemplo muy claro, el Logroñés. El Logroñés con Marcos Eguizábal, ¿te acuerdas de Marcos Eguizábal? El Logroñés llegó a primera división, fichó jugadores importantes, tenía Anton Polster, tenía Ruggeri. ¿Dónde está ahora el Logroñés? Pues prácticamente desaparecido. ¿Por qué? Porque Logroño, con todos mis respetos, no generaba lo suficiente como para poder tener un equipo en primera división. Eso se va a repetir con el Villarreal y eso se repetirá con otros equipos que, insisto, no tienen su propia infraestructura, no da para tener equipo de primera división. Sobreviven gracias a esa vitaminación, no lo digo bien, pero vitaminización de los derechos televisivos y a que tienen detrás un sponsor, un patrocinador o alguien. Paris Saint-Germain, otro ejemplo. El Manchester City, otro ejemplo. Manchester City, antes de la llegada de los jeques, era un equipo del montón bajo en la Premier. Cuando se vayan los ingleses, seguramente pasará lo mismo. Bueno, el Chelsea cuando juega contra el Mallorca, la semifinal de Recopa, no es el Chelsea de ahora. Ni mucho menos, no había llegado Abramovich. Ojo, en aquella época el propietario del Chelsea, en el 99, no recuerdo el nombre, era un multimillonario que de hecho tenía su vivienda pegada a Stamford Bridge, al campo del Chelsea, y ya era un multimillonario que ponía mucho dinero. Luego entró Abramovich y el Chelsea fue en otra dimensión totalmente superior. Pero no es, la historia del Chelsea no es esa. Fíjate que el Liverpool, por ejemplo, sí que tiene una historia a sus espaldas lo suficientemente amplia y consolidada como para que siempre, sea quien sea la propiedad, ahora es una propiedad norteamericana, sea quien sea la propiedad, sea un equipo importante, porque durante muchos años, desde la época de Bill Shankly, desde la época de Joe Fagan, el Liverpool se ha ido formando y el Liverpool es un equipo grande en Inglaterra, pase lo que pase, como aquí lo son el Real Madrid, lo son el Barcelona, lo es el Atlético de Madrid, el Valencia, las ciudades importantes. El Mallorca de por sí, el Mallorca tiene infraestructura y afición suficientes para tener un equipo en primera división por sus propios recursos, Pero hay ciudades que no pueden ser así. El propio Getafe, el propio Leganés, el propio Rayo Vallecano, con todos mis respetos, no. Y al final, insisto, cuando las piezas se vuelvan a colocar en el tablero, en el lugar que les corresponde, de acuerdo a lo que genera cada uno, no de acuerdo a lo que reciben, veremos cómo vuelve a cambiar todo y cómo las ciudades importantes son las que vuelven a tener equipos en primera división. Si te fijas, mira, déjame mirar, porque hay un caso que es muy paradigmático. Mira, me voy a ir, Ramón, déjame mira, me voy a ir a la Liga Hypermotion. Fíjate en la Liga Hypermotion. Tenemos Zaragoza, equipo que ha ganado la Recopa de Europa, consolidadísimo en primera división, entre los 10 mejores equipos de primera división. El Burgos, ex primera división, el Racing, ex primera división, Levante, ex primera división, Eibar, ex primera división, Málaga, los dos Málagas que ha habido en primera división, el Huesca en primera división, el Albacete primera división, el Oviedo primera división, Castellón primera división, Granada, Cádiz, Sporting de Gijón, que llegó a ser el Sporting, un equipo grande que luchó por el título de Liga, el Córdoba, el Almería, el Elche, el Deportivo y el Tenerife. Fíjate que salvo el Mirandés, salvo el Eldense, salvo el Cartagena y salvo el Racing del Ferrol, todos el resto de equipos, 18 de 22, son ex equipos de primera división. Y esto que, ahora que has dicho eso, además, ¿quiénes eran los dos equipos? Y lo han pagado con creces, que intentaban romper la hegemonía de los grandes. Y lo consiguieron. El Deportivo. El Depor y el Tenerife. Se los han cargado. Es verdad que no podían aguantar. Porque quisieron crecer más de lo que podían crecer. Y mira que fue muy bonito la época buena del Tenerife, la época buena del Depor. Bueno, Ramón, el Mallorca, el año que pierde más dinero en su historia,
en un solo curso, en un solo ejercicio, es el año que juega la Champions. La temporada 2001-2002 es el año en el que el Mallorca presenta el mayor déficit de su historia, el déficit que luego se irá acumulando en los años siguientes y que provocará, cuando acaba la final de Copa en 2003, que el club esté al borde de un descenso administrativo a segunda división. Fíjate lo que te estoy diciendo, el Mallorca, que acababa de proclamarse campeón de Copa del Rey, no bajó a segunda división, porque Bartolomé Cursac le hizo un préstamo al Mallorca a través de Mateo Alemany, poniendo como garantía los derechos de Leo Franco y de Ibagaza. Y todo eso por pagar el precio de haber jugado la Liga de Campeones. Fíjate al final si las dimensiones colocan a cada uno donde corresponde. El Mallorca no bajó aquella temporada por cuestiones que ahora no viene al caso recordar, pero jugando Liga de Campeones han bajado a segunda división equipos como el Celta, como la Real Sociedad, porque no pudieron aguantar. ¿Por qué te digo esto? Pues por lo que hemos hablado antes, porque al final la dimensión de cada uno es la que es. El Mallorca es un equipo que por sus propios recursos, por lo que es capaz de generar el Mallorca tendría que ser un equipo por sí solo estable en primera división. Quizás no para estar entre los 6 primeros, pero sí para estar entre los 10, entre el puesto 8 y el puesto 12, por lo que es capaz de generar. Si quieres crecer más, como le pasó al Deportivo, como le pasó en su día al Mallorca, luego pagan las consecuencias. Por desgracia, el fútbol está montado así, y más ahora con este circo de Tebas. No, es así, es como tú dices. Pero date cuenta que los que intentaron siempre, los que han intentado romper ese monopolio del Madrid y el Barcelona, lo han pagado. Y te lo diré más fácil, era un tipo pintoresco, pero el robo más grande que yo he visto en mi vida es al Atlético de Madrid de Alfonso Cabeza. Sí, sí. O sea, por decreto le quitaron la liga. Sí, sí. ¿Y qué quieres? Entonces, si no puede, y esto va a tardar, además, yo veo imposible que se arregle, porque la gente no está preparada para arreglarlo. No, porque la gente... No quieren arreglarlo, la gente Ramón, no quiere arreglarlo. No, Ramón, porque en realidad esta España es una España de la dicotomía Real Madrid-Barcelona, es lo que hay. Es lo que hay. El Mallorca o los equipos que no son Real Madrid y Barcelona luchan por conseguir su espacio, pero al final las televisiones, los periódicos, las radios, todos los medios de comunicación giran en torno a esta farsa que supone Real Madrid y Barcelona. Y por desgracia es, como dices tú, por desgracia lo que hay, por desgracia es muy, muy, muy difícil romper esta dualidad, esta dicotomía. No se va a poder. Porque mira el caso del Atlético de Madrid. Tiene afición, tiene poder, tiene equipo, no podrá, no puede. El Atlético de Madrid, Ramón, simplemente un dato. El Atlético de Madrid en los últimos 30 años, el Atlético de Madrid ha sido 3 veces campeón de Liga. En la 95-96, en la 2013-2014 y en la 2020-2021. En ninguna de las 3 temporadas siguientes, en ninguna, peleó ni siquiera pudo acercarse otra vez a pelear la Liga. Mientras que Real Madrid y Barcelona siempre están ahí arriba. ¿Por qué? Porque, insisto, un año para intentar fingir que esta dualidad no existe, te puede colar el Atlético de Madrid, como en su día se coló el Deportivo La Coruña, que fue campeón de Liga, como en su día se coló el Valencia Rafa Benítez, que fue 2 veces campeón de Liga. Pero es la anomalía, y esa anomalía no se repite. Es una anomalía, insisto, para hacer fingir, o una farsa controlada, como la quiera llamar, para intentar hacer creer que la Liga no es cosa de dos, pero al final, en la temporada siguiente, ya no hay perdón posible. En la temporada y en las temporadas siguientes. Ahí están Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Como un auténtico rodillo. Acabamos, Ramón, que llevamos ya casi 1 hora de charla. El lunes, Betis-Mallorca, ¿cómo lo ves? Un partido muy difícil, pero alguna vez tenemos que puntuar, llevamos 5 derrotas seguidas ante el Betis. Sí, y el Villamarín había sido un campo que el Mallorca puntuaba. Y sin embargo ahora llevamos 4 años que no. La última vez que empatamos fue con Vicente Moreno, empatamos a 3, que Cubo marcó un gol, que
que ya estábamos muy atrás, pero bueno, conseguimos empatar. Es un partido muy difícil, porque si estás en el Benito Villamarín, yo he estado, es impresionante el apoyo que tiene el Betis, tiene muy buen equipo y es muy difícil. Y es muy difícil. Está, Y además, está, no, ahí, sí, que además es que tiene nivel. sí, hombre, evidentemente que tiene nivel, es No, un no es buen, una mentira el no, Betis. Es verdad. es un buen equipo el Betis. Fíjate la maldición del Mallorca ante Pellegrini. Pellegrini que acaba de cumplir 71 años, por cierto. Son 18 partidos ante Pellegrini, 16 derrotas, 2 empates y una sola victoria en noviembre de 2010, cuando Pellegrini era entrenador del Málaga, que cayó 2-0 en Son Moix ante el Mallorca de Laudrup. Me ha dado por mirar, por curiosidad, me ha dado por mirar quién es... no, perdona, he dado mal el dato de Pellegrini. El dato que te he dado antes es el dato de Iniesta, que me dio por mirarlo, a ver contra quién se le daba peor el Mallorca, y el ganador indiscutible es Andrés Iniesta. Contra Andrés Iniesta, el Mallorca ha perdido 16 veces, ha empatado 2 y no ha ganado nunca. Nunca. Andrés Iniesta es la verdadera bestia negra del Mallorca. Ante Pellegrini ha jugado 24 veces ante los equipos de Pellegrini, el Villarreal, el Málaga, el Real Madrid y ahora el Betis. El saldo es de 18 derrotas, 5 empates y una sola victoria. Esta que te he dicho en 2010, cuando era entrenador del Málaga, en Son Moix 2-0, con goles del Chori Castro y de Huevo. Ha llovido muchísimo. Un buen resultado ante el Betis, un empate sería fantástico, una victoria yo creo que dispararía al Mallorca hacia arriba. A ver quién sustituye a Muriqui ante el Betis. ¿Tú por quién apuestas? ¿Por Abdón Larin, los dos, o por uno de los dos? Yo creo, mira que te digo, yo creo que jugará a Larín y Dani Rodríguez. O sea, que Dani Rodríguez hará el papel que hizo en Leganés y Robert Navarro y Dardel jugarán de interiores y creo que repetirá el equipo. O sea, Mascarell y Costa también jugarán y creo que es que además es lógico, cada vez se va solidificando más este equipo. Yo creo que jugará Don Jugarán porque... Dani Rodríguez y Larín. Yo creo que jugará ¿Perdona? Don. Yo creo que jugará Don porque los entrenadores, cuando un jugador viene a marcar un gol, le suelen mantener. Por si acaso tiene que fue un gol de penalti, pero fue gol. Lo suelen mantener a ver si esa racha continúa, pero también puede ser que juegue Larín. Lo que seguro es que jugarán los dos, uno de salida y otro en la segunda parte. Ramón, un abrazo, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Tomeu.